Bueno, yo soy, en estos momentos vengo como historiador, aunque en estos momentos trabajo como en la sección de memoria histórica del Gobierno de Navarra. Cuando le planteé a Ángel la posibilidad, o me planteó la posibilidad de venir, yo no tengo ningún problema. Podría hablar de una cosa o de otra. Entonces les planteé que consideraba que podía ser más interesante el intentar contaros alguna cosita sobre Andosilla. Sé que hay poco tiempo, que estamos en torno a 20 minutos, entonces voy a intentar ser lo más conciso posible para que podamos después tener un rato para dialogar. Entonces, en principio igual... ¿Me oís? Sí. Bueno, en principio yo publiqué hace 8 años un libro que se llamaba Vivan los comunes, donde analizaba el movimiento comunero en la zona de Tafalla-Olite, en la merindad de Olite, en el partido judicial de Tafalla. Era una documentación sacada del juzgado de primera instancia de Tafalla, donde se analizaba el movimiento comunero, y me quedé con las ganas de continuar por la zona de la Ribera Alta, especialmente Lodosa, Mendavia, Cárcar, San Adrián, Andosilla, y estuve durante un año pues en los archivos de esta zona, pero me encontré con que los conflictos que había encontrado en Tafalla eran bastante menos intensos en esta zona. Entonces en el ayuntamiento de Andosilla estuve como varios meses viniendo, y de allí salió un pequeño borrador que es el que he utilizado para armar la mitad de la... y armar, nunca mejor dicho, la mitad de la charla. Pero me gustaría empezar con una visión un poco más general de lo que fue, general y además, pero muy sucinta, porque no hay mucho tiempo, de lo que fue el movimiento comunero durante la Segunda República. Entonces, a partir de 1931, y esto lo sabréis, las tensiones en torno al comunal se fueron desatando cada vez con más intensidad por diferentes factores. Es un momento, a nivel español, estoy hablando, a nivel del Estado español o de la República Española, es un momento en el cual la coyuntura europea, con la eclosión del fascismo, con el protagonismo que estaba cobrando la cuestión agraria a nivel internacional, pero también con el cambio a nivel político que en la República se desarrolla, y sobre todo porque se habían irresuelto muchos de los conflictos en los pueblos en los años anteriores, los que generaron una mayor conflictividad en torno al comunal durante aquellos años. También lo sabréis que el gobierno provisional y el gobierno de Azaña desarrolló toda una política agraria, de leyes agrarias o de medidas agrarias que pretendió mejorar la suerte de los jornaleros. El laboreo forzoso, la ley de términos municipales, los jurados mixtos, la ley de arrendamientos o la propia bolsa de trabajo que pretendía dar trabajo de forma equitativa a todos los jornaleros. Pero sin duda fue la ley de reforma agraria de septiembre de 1932 la que, y en el caso de Navarra en mayor medida, provocó pues un incremento de la tensión. Y sobre todo porque los grandes de España, las grandes fortunas, los nobles, vieron que se les podían expropiar sus tierras sin indemnización, y también con indemnización en algunos casos, pero que tampoco les satisfacía. Y en el caso de Navarra yo creo que el elemento fundamental fue la recuperación de los bienes comunales y de las corralizas, que es la palabra que en Andosilla, igual que en el resto de los pueblos de la zona en la que vivimos, yo soy de Mélida, pero vivo en Peralta, ahora en Tafalla, la palabra corraliza ha sido una palabra maldita durante muchas décadas, durante muchos siglos incluso. Durante mucho tiempo la palabra corralizas, lo sabréis también como yo, representaba uno de los bienes que en los municipios existían. Había dos tipos de bienes, los bienes de propios y los bienes comunales. Y las corralizas eran bienes de propios, que se arrendaban para con su dinero poder sufragar las necesidades que los ayuntamientos tenían, pagarle al médico, pagarle al maestro o pagarle a cualquier otro servicio que los ayuntamientos tuviesen. Se arrendaban al mejor postor, y los postores generalmente eran los ganaderos, porque eran los únicos que podían comerse las hierbas. Solo que en los pueblos, durante la Edad Moderna hasta el siglo XVIII e incluso durante los primeros años del siglo XIX, los pueblos permitían que los labradores cultivasen pequeñas suertes en las corralizas. Con lo cual nos podemos encontrar con un corral, con el majadal, con una zona de pastos, y luego en determinadas zonas nos podemos encontrar pequeñas suertes que eran roturadas por los labradores para
poder sobrevenir o para poder sobrellevar las dificultades de todos los años. Entonces la palabra corraliza durante muchos años fue maldita porque a partir de la ley o de la reforma agraria de 1932, Navarra podía recuperar las corralizas y los bienes comunales, o al menos era la reivindicación que en los pueblos fue surgiendo. Y en este caso, evidentemente, pues van a chocar con los intereses no solamente de los corraliceros, que son los que, como veremos después, si hay tiempo, habían comprado las corralizas, es decir, las hierbas, sino también chocaron con los intereses de los labradores que habían roturado. Entonces, en este sentido, a partir de la aprobación de la ley de reforma agraria, pero sobre todo a partir de 1933, con la UGT ya en plena eclosión, en la mayor parte de los pueblos se presentan instancias a los ayuntamientos donde se exige la recuperación de las corralizas. Hay un texto de Caparroso, que puede ser también de Murillo el Fruto, de Cárcaro, del propio Andosilla, donde decían que las corralizas y las tierras comunales cuyo disfrute de particulares fue adquirido en forma perjudicial y abusiva por los intereses del pueblo, y que habiendo sido atropellados hasta esas mismas condiciones abusivas de los contratos al roturar sin derecho los corraliceros las tierras del común, dichos contratos son ya nulos, se refieren a las ventas, y sin valor, por lo cual solicitamos que el Ayuntamiento en conjunto con los demás de Navarra, despojados de sus corralizas, solicite al Instituto de Reforma Agraria la incautación de esas corralizas. ¿Eso qué quería decir? Que a partir de ese momento, teniendo en cuenta la imprescriptibilidad de los bienes comunales y por tanto de las corralizas, se podían recuperar. Por lo tanto, durante ese año 32-33 empezó la tensión social a incrementarse. En octubre, por daros algunas fechas, de 1933, en Navarra se produjo la ocupación de fincas, había llegado la época de la siembra y en la instancia de la UGT de marzo del año 33 se exigía la recuperación de las corralizas para poderlas sembrar rápidamente. En noviembre del año 33 las elecciones dieron el triunfo al bloque de derechas y estos reformaron la reforma agraria, la anularon, lo cual significó, por poneros también algunos hitos, que en junio del año 34 se produjera una huelga campesina que no consiguió la recuperación de las corralizas ni de los bienes comunales y que sirvió para depurar al sindicalismo de clase, entre ellos a la UGT o a la CNT, igual que sucedió a partir de la Revolución de Asturias de 1934, donde además de la depuración de los sindicatos de clase también se depuró a los ayuntamientos, con lo cual las reivindicaciones de recuperación de las corralizas y de los bienes comunales se aplacaron. Todo cambió en parte en febrero del año 36 con las elecciones del Frente Popular, cuando de nuevo, al ganar el Frente Popular, se recuperó la ley de reforma agraria y además los concejales que habían sido depuestos en sus cargos fueron repuestos y por lo tanto se inició de nuevo lo que fue la reactivación. Y daros algún ejemplo sin más. En La Raga, por ejemplo, en abril de 1936, después de las elecciones, a apenas 3 meses del alzamiento, Izquierda Republicana, la Sociedad de Trabajadores de la Tierra insistían en la necesidad de rescatar los bienes comunales, corralizas y latifundios que puedan pertenecer a este término municipal. Estaba de acuerdo el Ayuntamiento de La Raga con ellos, hablaba de intransigencia por parte de los corraliceros para ceder las tierras y hablaba de que quedaban burlados los incuestionables derechos del vecindario. Esto es abril del año 36. Pero es que si nos vamos un poquito más adelante, por leeros otro texto, febrero del 36 también significó el momento en el que Lucio Gutiérrez, de vuestro vecino pueblo de Carca, el alcalde, ganó las elecciones, fue repuesto en su cargo por parte del Frente Popular y en marzo, el día 7 de marzo del 36, el Ayuntamiento de Cárcar decía: todas las corralizas tienen dentro de su perímetro innumerables fincas de particulares. Yo creo que este texto es muy bonito. Unas inscritas y otras no en el registro de la propiedad. Se ignora la procedencia de la propiedad privada dentro de cada corraliza, pero se sabe que en varias ocasiones se han hecho parcelas y repartidas a los vecinos, se han hecho propiedades con el tiempo. Entonces aquí estamos hablando de un reparto de suertes, un reparto de tierras para los vecinos, que al cabo de los años, y esto durante el siglo XIX fue muy frecuente, y al cabo de los años durante el siglo XX también, los labradores se inscribían en el registro de la propiedad de las tierras que cultivaban sin derecho a hacerlo, con la connivencia, primero del alcalde, segundo de los concejales y tercero de los registradores de la propiedad y cuarto de los jueces. Por lo tanto, había una sanción. Y añade:
Desde luego, la aspiración de la clase trabajadora es la de que desaparezcan las propiedades, pues de esta forma se podría hacer un reparto equitativo y lucido de tierra, mientras de esta forma solamente queda para repartir poco terreno y lo peor. Con una reivindicación natural de lo que ha sido patrimonio comunal se lograría en buena parte mejorar la vida económica del campesinado. Es una frase bastante sencilla, teniendo en cuenta que Cárcar en aquellos momentos, igual que Andosilla, pues era un pueblo agrícola. Y hablando hace un par de años cuando publiqué este librito de Cárcar, esta foto, aunque no la veáis desde ahí, es muy bonita. Es una foto de la corporación municipal donde aparecen los concejales, entre ellos Lucio Gutiérrez, y aparece una persona que no tiene cara. Esa persona que no tiene cara es el secretario del ayuntamiento. Aparece en el interior con el rostro. Secretario del ayuntamiento que es más que probable, por lo que dicen los testimonios orales, fue uno de los culpables de que la mayor parte del ayuntamiento de Cárcar fuera fusilado en el año 36. Si no recuerdo mal, fueron 7 los fusilados. Entonces, en buena medida, la justificación, tal y como dice Gonzalo Ruiz, dijo hace pocos años, el comunal, como en muchos otros pueblos de Navarra, fue el causante de todos los fusilamientos, porque la gente pedía lo que era de ella. Esto no es una leyenda urbana, es una realidad. Se ha transmitido de familia a familia, de persona a persona. Y se ha transmitido porque hay un concepto, y sobre eso podríamos debatir después. ¿El comunal qué es? El comunal es una tierra que pertenece al pueblo y que por lo tanto no se puede vender. Y si no se ha vendido, si alguien se ha introducido en el comunal, no de buena fe, sino de mala fe, nunca podrá ser propietario de esa tierra. Pese a que luego los registros de la propiedad o los propios jueces, como ha pasado en muchos pueblos, han sancionado esas ilegales compras. Pero bueno, y ahí podríamos seguir con algún otro testimonio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre durante estos años de la Segunda República? Y esa es una de las tesis que yo sostengo. Durante estos años, en principio, el comunal fue la causa fundamental de lo que vino a pasar después. Os leo otro texto de Falces, pueblo pequeñito también, o más grande que Andosilla incluso, pero decía, dos días antes del alzamiento fascista, en el pleno del ayuntamiento se hablaba del comunal, un asunto recurrente durante la primavera de ese año, sobre todo desde que fueran repuestos en sus cargos los concejales de 1934, y se pusiera sobre la mesa las nuevas usurpaciones de la tierra comunal. La cuestión eterna seguía vigente, y evidentemente la guerra no lo iba a solucionar. Entonces, ¿qué había pasado en Andosilla? Y os cuento brevemente 2 cositas en 5 minutitos. Bueno, Andosilla es un pueblo, lo conocéis mejor que yo, es un pueblo que en torno a 1900 tendría en torno a 1800 habitantes aproximadamente. Es un pueblo que, como consecuencia de la revolución burguesa, va a llevar a cabo todo el proceso de desamortización. En Navarra no hizo falta que viniese Madoz en 1855 para vender los bienes comunales. Los pueblos los fueron vendiendo en los años anteriores como consecuencia de las guerras carlistas y también de la guerra napoleónica. Los pueblos se quedaron endeudados. Estoy volviendo al siglo XIX, para entender lo que os he contado ahora. Entonces los pueblos se quedaron endeudados y fueron vendiendo algunos de sus bienes. Con esos bienes pudieron sufragar las deudas y pudieron sanear sus haciendas, pero se fueron lastrando de cara al futuro, sobre todo porque si hasta ese momento las corralizas que antes os decía que se subastaban ya no se van a poder subastar porque se han privatizado, los ayuntamientos se van a quedar sin un ingreso económico que hasta entonces tenían. En el caso de Andosilla, la mayor parte de las corralizas se venden a partir de 1855. En Navarra fue en realidad en 1859. En 1859 se quedó el señor Fortún, si no recuerdo mal, con 5 corralizas, que son Muga de Peralta, Muga de Sartaguda, Tamariz, Lomborno y Alto de los Canales. Fueron 5 corralizas en las cuales, y quedaros con esta cifra, en torno a 1855 estaban cultivadas 12.000 robadas solamente. Estas robadas las habían cultivado los vecinos de los pueblos haciendo uso del derecho que os decía antes. Quedaros con esta cifra porque yo creo que es importante, 12.000 robadas. En el año 59, justo cuando se venden las corralizas, me imagino para que el corralicero
pudiese comprar sin ningún problema las hierbas de las corralizas, se aprueba una Real Orden en España que sanciona, que convierte en propiedad las tierras que habían sido rotuladas anteriormente. Por lo tanto, en 1859 nos encontramos que Andosilla ha vendido 8 o 9 corralizas, 5 de ellas se las ha quedado Fortún, y que los labradores son propietarios de 12.000 robadas de tierra. Eso queda claro, ¿verdad? Bueno, ¿qué ocurre? Que las corralizas se vende el terreno, pero los vecinos tienen derecho a sacar leña, esparto, piedras, y además se prohíbe taxativamente la rotulación en esas corralizas, para no lesionar los derechos de los corraliceros. Al mismo tiempo que se venden esas 9 corralizas, o esas 8 o 9, porque alguna yo creo que se vendió antes, los bienes de aprovechamiento comunal, el resto, no se venden, para que los labradores puedan tener pastos, para que las ganaderías puedan pastar, y además, en algún caso, si fuera necesario por alguna crisis muy puntual y con necesidad de repartir suertes, para que el ayuntamiento pueda rotular algo y repartirlo. Los labradores no se contentan con esas 12.000 robadas, y 20 años después, en el año 79, el ayuntamiento renueva las ordenanzas y prohíbe de nuevo taxativamente que se hagan rotulaciones arbitrarias. Si se prohíben es porque se estaban haciendo. 2 años después, Fortún, que no debía pagar lo que tenía que pagar, se le embargan sus bienes y se vuelve a medir otra vez las corralizas que se le estaban embargando. Y se demuestra que son 2.000 robadas las que se han rotulado abusivamente otra vez durante esos años. Seguimos en el tiempo, por no aburriros con las fechas. 1892, 1897, las rotulaciones arbitrarias continúan. Mi padre fue agricultor hasta que murió. Y mi padre en Bardenas, cada año, hacía que el caballo o la yegua fuese un poquito más a la izquierda o a la derecha, según tocase la orientación del surco. Y eso es algo muy habitual. De tal manera que en 1898, acordaros de las 12.000 robadas, la superficie que había cultivada en Andosilla eran 3.000 robadas de regadío y 26.000 robadas de secano, con lo cual se ha multiplicado pues casi por 3 o por 2,5, me da igual. Y eso, evidentemente, teniendo en cuenta que estaba prohibido rotular y que no se habían repartido por parte del ayuntamiento, la mayor parte de esas robadas eran robadas. Y eso es una realidad, le guste mucho o le guste poco a quien no le guste. ¿Qué ocurre en esos momentos? La crisis agraria llega a Andosilla también, igual que al resto de los pueblos. Las 6.000, 7.000 robadas, 9.000 robadas de viña se pierden. Y en ese momento también entra en crisis la ganadería. Por lo tanto, los corraliceros ya no sacan tanto dinero con el ganado. Y encuentran que, ante la presión que los labradores están ejerciendo, porque necesitan, teniendo en cuenta que en torno a 1906, 1907, los aperos de labranza se modernizan, hay abonos químicos que se pueden introducir en las explotaciones agrarias, teniendo en cuenta que los labradores quieren más tierra para arrendar e incluso para rotular, lo que hacen es intensificar la presión rotuladora. Por lo tanto, empiezan a rotularse las corralizas en mayor intensidad. Y en ese momento, en 1906, estoy cambiando de siglo, es donde empieza ya la presión vecinal. 1906, 200 vecinos. Un poquito antes se había fundado en Andosilla la Sociedad de Obreros de Andosilla, con 70 socios, en la calle La Virgen. Algunos de ellos, me imagino, que nutrirán esa instancia. Y son 200 los que van a pedir que se recuperen las corralizas. 1906. En 1910 son 29.000 las robadas que están en secano cultivadas, con lo cual estamos incrementando paulatinamente. Las cifras son igual un poco aburridas, pero son, yo creo, que muy interesantes, porque determinan claramente cómo se va evolucionando el proceso. 1910, voy acabando enseguidita. En Navarra se experimenta un repunte en las reivindicaciones comuneras. Olite, Tafalla, Beire, Peralta. Durante el año 7, durante el año 8, 9, 10, la inmigración ya no es un recurso, la gente ya no se puede marchar, la gente se queda y la gente necesita tierras. Hay familias con 6, 7 hijos que necesitan rotular. Y por lo tanto, en estos momentos empieza la presión vecinal, empiezan las instancias. 1913, 80 vecinos. 1917, 130 vecinos. Es decir, empieza la presión vecinal, que van a solicitar la recuperación y la reivindicación de las usurpaciones. Nadie está pidiendo
que se recuperen las propiedades que se han legitimado en el año 59, en 1859, sino que se recuperen las usurpaciones que se han hecho en el comunal, las roturaciones arbitrarias, todo aquello que se han ido quedando, porque consideran que es un derecho del pueblo. El alcalde Sebastián Gurpegui, que fue concejal durante 20 años, estaba de acuerdo con la presión y con las reivindicaciones comuneras, pero no lo estaba por defender los derechos del pueblo, sino por defender los derechos legítimos de la corralicera, decía. Es decir, para que no le quiten las hierbas. Dos visiones bien diferentes. Bueno, en 1914 la Diputación aprueba un reparto y se van a repartir en torno a 2.000 robadas. Son 314 parcelas de 9 robadas en 1914, que van a ser repartidas entre los 334 vecinos que solicitan parcela. Estamos en el secano, año y vez. Lo que se consigue, lo que se cosecha es muy poquito, es decir, no soluciona la necesidad de tierra que hay en Andosilla. Por lo tanto, en 1917 vuelve otra vez a insistirse en el reparto de la tierra. Y para que tengáis una idea también, números, os doy más números. 386 vecinos tenían menos de 5 hectáreas de tierra. 153 vecinos tenían más de 5 hectáreas. Y de estos, 13 tenían más de 30 hectáreas. Es decir, el desigual reparto de la tierra, igual que en el resto de los pueblos, pues era flagrante. Conforme avanza el tiempo, en 1919, 1920, 1921, la tensión en torno al comunal se incrementa. Estamos en lo que se llama el trienio bolchevique. A partir de 1918, en España y también en Navarra, aunque igual en menor medida que en las zonas latifundistas de Andalucía, se produce un avance cualitativo de la reivindicación y se produce una intensificación de las reivindicaciones en torno a la recuperación de los comunales, de aquellos comunales que todo el mundo sabe que han sido usurpados y que han sido apropiados ilegítimamente. El 1 de septiembre de 1919, también lo sabéis, porque estamos aquí, surge la Sociedad Obrera Campesinos del Trabajo o Sindicato Agrícola de Obreros, con Bernardo Los Santos, Federico Méndez, Esteban Martínez Sarasa y otras personas que van a ser los que encabecen en parte, junto con Martín Resano años después, todas las reivindicaciones en torno al comunal. Por supuesto, los labradores van a crear su propia sociedad, la Sociedad de Labradores, Amigos de Andosilla, 2 meses después, el 29 de noviembre, y la van a crear evidentemente para contrarrestar el influjo que los jornaleros están haciendo a nivel organizativo. En 1920 la protesta se organiza en torno a la corraliza de Santa Cruz, que los herederos son de vecinos de Cárcar, los Pardo Pagola, donde se habían roturado bastantes robadas de forma ilegal. 225 vecinos piden que se adquiera la corraliza de Santa Cruz por el precio que se pagó en su momento, en el siglo XIX, no por el precio que tenía en ese momento, porque evidentemente la tasación era mucho mayor. En septiembre van a ser 250 los vecinos que pidan la recuperación de los comunales y su reparto equitativo, etc. 1921, el año más importante, quizás, y lo es porque en enero de ese año se estaba creando un pequeño ejército comunista en la zona, según el alcalde de Cárcar, Francisco Pardo, que yo creo que será alguno de los dueños de las corralizas de Andosilla. Entonces este hombre, cuando le piden un informe por parte del gobernador civil, no se corta un pelo. Y en ese informe, de 3 hojas, que fue un informe, hago un paréntesis maravilloso, me lo encontré y se me abrieron los ojos. Y digo, me voy a encontrar un ejército comunista en la zona de Andosilla, Mendavia. ¡Buah! Estuve viniendo meses. Y aquí no había ni ejército comunista, ni comunistas. Pero bueno, había que crear un ambiente, había que hablar del espectro rojo, del fantasma comunista, para generar una movilización contrarrevolucionaria. Y entonces, en este sentido, el alcalde dice: un pequeño ejército comunista en Azágara, Cárcar, San Adrián, Andosilla, Lodosa, Sartaguda, Lodosa, Mendavia, ¿no? Todo el Ebro, o el Ega, ¿no? Y hablaba de que los vecinos de Andosilla mandaban a sus hijos al ejército, al servicio militar, para que se adiestrasen y cuando volviesen creasen un ejército que provocase la revolución social. Con esto, evidentemente, que es la consigna que el pensamiento navarro, Blas Goñi entre ellos, el consiliario del seminario, estaba desarrollando en aquellos momentos, pretendían conseguir que los contrarrevolucionarios, las derechas, pero no solamente los grandes labradores y los corraliceros, sino los pequeños propietarios también, porque a esta gente se le inoculó el miedo y se le dijo: si sigues, si no te opones, te van a quitar las 9 robadas que tú tienes. Bueno, 1922 continúa la tensión, 1923 se aprueba un nuevo decreto de medición
Y en 1926, lo que ya conocéis todos, fue la firma del acuerdo entre los corraliceros o con los corraliceros, a partir de lo cual estos corraliceros cedieron parcelas para que se pudiesen cultivar por parte de los vecinos a cambio de que se les permitiese el disfrute de las hierbas. 1926, 27, 28, 29, 30, llegó la República y volvemos otra vez, y cierro ya el círculo para que Koldo pueda hablar, cierro el círculo que hablaba. Abril del 31 las elecciones son ganadas por la derecha, pero son anuladas. En mayo del 31 las elecciones se reparten los cargos. Martín Resano es el alcalde, hasta que es destituido, acordaros lo que os decía, en el año 34. Y durante ese tiempo, pues solamente hace referencia a un informe que firma el propio Martín Resano en febrero del 32, donde se habla de la desamortización, de la venta de las nueve corralizas, del acuerdo del año 26, y con esto me voy a quedar, de la aspiración del vecindario, que es la reintegración de las corralizas y de los bienes comunales que habían sido vendidos por el coste que habían tenido en el siglo XIX, que es la reivindicación que el sindicato agrícola había tenido incluso en 1926, o incluso en 1922, e incluso en 1919. Y ya a finales del año 32, y ya con esto acabo de verdad, la estadística decía que dentro de las necesidades del vecindario, que se lo pide el Estado a los diferentes pueblos, una de las más importantes es el reparto con equitativa igualdad de los terrenos comunales. Esa es la reivindicación que en el año 32, y aquí podemos volver a enlazar otra vez. Es decir, desde mi punto de vista, la tierra, el conflicto por la tierra, la recuperación de los comunales, la recuperación de las corralizas, para utilizar la palabra maldita, fue la causa fundamental de que luego en el año 36 se produjera la masacre que se produjo. Y yo por eso, cuando utilicé el título Raíces de la masacre, hice una especie de juego macabro, masacre que hunde sus raíces, y las raíces no están en otro sitio que en la tierra. Entonces la masacre se produce por la tierra. Y eso es lo que pasó en Andosilla. Creo que fueron 40, ¿no, Ángel?, los que murieron. Sí, 38, 39, 40 vecinos de vuestro pueblo. En Peralta 92, en Azagra tantos, en 3.452 a los que se ha homenajeado esta mañana, o 3.460, me da igual. Y la mayor parte de ellos se producen en la zona donde vivimos, que es la zona que va curso del Aragón, curso del Cidacos, curso del Arga, curso del Ebro. Es decir, donde había corralizas. Y eso es todo. Luego, si queréis, seguimos. Bueno, yo me voy a otro campo así muy abierto, ¿no? Bueno, yo nunca me ha tocado dar clase de historia moderna, historia contemporánea. O sea, mi acercamiento, quiero decir, a este tema de la República es más, diría yo, prácticamente como ciudadano interesado, por una forma, y por otro, un poquito desde toda la implicación también en la memoria histórica, lo cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes también, ¿no? Y un poco lo que yo quería plantear era las dudas que yo a mí mismo me planteo, hacerlas, extenderlas a todos y plantear algunos un poco interrogantes, ¿no? Y yo tengo la sensación de que esta etapa de la historia, ¿no?, todo el estado de la Segunda República, a pesar de ser tan corta en el tiempo, estamos hablando de unos poquitos años, ¿no?, sin embargo tiene bastantes problemas, yo creo, a la hora de abordarla, ¿no? ¿Y por qué tiene problemas? Bueno, primero, porque muchas veces interpretamos, hablamos de Segunda República y tenemos igual la sensación de algo único, de un espacio donde ocurrió algo que acaba en una guerra, ¿no? Es un poco así como a veces se simplifica la historia, ¿no? Y sin embargo es importante ahí que diferenciamos los periodos, es decir, hay un primer bienio diríamos, de propuestas de reformas, una constitución que plantea una serie de cambios, ¿no? Pero hay un segundo bienio de dominio donde el poder está en las derechas, que se han unificado, mientras las izquierdas han hecho lo contrario, se han ido dividiendo, y es una época de contrarreformas, ¿no? Casi todo lo planteado en el primer
periodo, en el segundo se va echando hacia atrás, ¿no? El bienio que llamamos radical cedista, ¿no? De alguna forma, es una especie de contrarreforma entre el año 33 hasta 36, hasta febrero del 36. Luego hay espacios que tienen su resonancia específica, ¿no? Como es la Revolución de Octubre del 34, precisamente ante esta contrarreforma, no aplicación de las reformas iniciadas, prometidas o sugeridas por lo menos, la no aplicación crea una revuelta muy importante de protesta, ¿no? Que en algunas zonas más que en otras, en algunas las posturas más radicales de izquierda fracasan de alguna forma, ¿no? No consiguen afianzarse, pero en otras zonas sí, en cambio, ¿no? Que sería el caso, por ejemplo, de Asturias. Como allí sí hay una huelga general que sale adelante, se promueve una represión inmensa, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, hablábamos de los datos del Fuerte San Cristóbal, los 800 primeros presos que llegan a San Cristóbal llegan en esta época, justamente, ¿no? Entre el 34, del 34 a febrero del 36, y corresponden a esta represión de este momento, ¿no? Y luego tenemos el momento que el Frente Popular vuelve a recuperar el poder en febrero del 36, pero ya en una situación que yo diría que cada cambio que va viendo va aumentando en tensión, ¿no? Aquello se va tensionando cada vez más, y acabamos en el golpe militar, la guerra y una represión larguísima de toda una dictadura posterior, ¿no? A veces olvidamos también algo que antes ha citado Josemi, que es también la influencia de los hechos exteriores. España tampoco está aislada en ese momento, y fuera están produciéndose hechos. Está Stalin de por medio, está Hitler de por medio, y todos estos fenómenos de extremistas de Europa también se van contagiando de alguna forma aquí, ¿no? Eso hace que aquí también los grupos, los diferentes partidos políticos, pues la CEDA, ¿no? La Confederación de Derechas, o la Renovación Española de Calvo Sotelo, o luego la aparición de la unificación también de la Falange de José Antonio y las Jons, por el lado de la derecha, y por el lado de la izquierda también grupos de CNT, PC, algunos sectores de PSOE también, se van radicalizando respecto a las posturas de la primera época también, ¿no? Y todo eso va creando un caldo de cultivo también que cada vez hace más complicadas las salidas, diríamos, posibles pactadas, o por lo menos de posible aceptación de la disidencia, ¿no? Yo creo que además, no sé, yo no soy experto, y aquí José igual nos podría decir más, yo tengo la sensación de que además hay carencias de investigación aún sobre elementos importantes, ¿no? de esta época, o porque quizás después de toda una dictadura larga en que hemos tenido un relato único, del relato de los vencedores, estamos como muy lejos, o a mucha distancia, y además muy posicionados, ¿no? Los, diríamos, continuadores de todos los grupos de derecha que ganaron esa guerra, fueron los vencedores, crearon un relato único, pues han asumido ese relato para mantenerlo después, y mucha parte del resto se siente muy en el lado de las víctimas perjudicadas por todo lo anterior, y con una distancia tal que yo creo que a veces se pierde también un poco de perspectiva. No sé si los historiadores así lo verían así. Por ejemplo, yo veo esto que ocurre en el papel de la Iglesia. Nosotros desde hoy tenemos como una visión, diríamos, muy monolítica de cuál fue el papel de la Iglesia. Sabemos perfectamente, cuando llegamos al momento de la guerra y de la represión de esos años, ¿no? Y posterior, la Iglesia se convierte como en un todo, ¿no? Contra la República. Bueno, la Iglesia se plantea frente a la República desde el primer momento. Hay varios de los planteamientos de reformas que a la Iglesia le van muy mal, pero lo que sí es cierto es que en la Iglesia no hay una postura uniforme siempre respecto a esto, ¿no? Es más, hubo cosas que sentaron muy mal, como quitarles el poder que los jesuitas en aquel momento tenían, y que fue muy necesario, a mi entender, ¿no? Tenía una acumulación de poder terrible, pero eso no afectó a otras órdenes religiosas, por ejemplo. Hubo órdenes religiosas que se asentaron incluso durante la primera parte de la República, y hubo sectores, yo creo, de la Iglesia que incluso no vieron hasta con malos ojos la pérdida de poder en algunos sentidos, ¿no? De la misma Iglesia.
pues todo el dominio sobre la educación, por ejemplo, la libertad religiosa, ¿no?, frente a toda la obligación anterior que afectaba a todos, y había sectores de la Iglesia, ¿no? Lo que pasa es que esta radicalización que se da poco a poco, al final lleva a la Iglesia también yo creo, poco a poco a ir tomando cada vez una postura más monolítica contra la República, ¿no? Pero lo mismo yo creo que puede pasar con otra serie de grupos, ¿no? Bueno, no sé si está muy estudiado, por ejemplo, el papel del Poder Judicial, que es un poder inmenso, el Poder Judicial, sobre un intento callado de desprestigiar y de destruir lo que la República estaba intentando crear, ¿no? Desde el Poder Judicial se boicotea de una forma terrible esto. No sé si está excesivamente estudiado la importancia que tuvo, ¿no? O cómo fue evolucionando el desarrollo de la vida municipal incluso, ¿no?, en todo ese tiempo. O, bueno, la reforma agraria, yo creo que José Mía nos ha dado una visión clara, aquí es básica, pero en toda España quizás la reforma agraria, de los planteamientos primeros de la República, fue una de las patas cojas, ¿no?, la que peor quizás se desarrolló, ¿no? Yo creo que nunca hubo una aceptación abierta en general del campesinado, ¿no?, sobre la aplicación de la reforma agraria. Estaba muy bien en principios, pero luego la forma en que se llevó a cabo nunca llegó a ser un éxito, ¿no? Así como hay otros aspectos de la República que todos reconocemos que tuvo muchísimas virtudes. Yo creo que la aplicación no acabó de ser rigurosa, desde luego, ¿no? Y también sería interesante estudiar igual más a fondo todas las disensiones internas de los grupos, tanto de los grupos a la derecha como de los grupos a la izquierda, ¿no? Porque muchas de las posturas que fueron cambiando, evolucionando, se debieron también a tensiones internas, ¿no? En el mismo PSOE hubo disensiones muy importantes, tan importantes que en algún momento no llegaron a entrar en el gobierno por las mismas disensiones. Entonces, todos esos elementos yo creo que hay que aplicarlos también a cualquier estudio, ¿no?, a cualquier visión de la República, ¿no? Y luego está el problema, sobre todo, yo creo, del relato asentado por la dictadura durante tanto tiempo, ¿no? Este relato ha consistido, sobre todo, en tener una finalidad, que es la deslegitimación de la República. Y esto lo hacemos no solo hablando en contra de la República, sino haciendo que no se hable de la República, y eso ocurre hoy en día. Hoy en día no se hablan y se han hecho jornadas a nivel del Estado y todo, para hablar de la Constitución de Cádiz, ¿no?, por ejemplo, además, y nunca se ha hablado no sé si vosotros habéis oído alguna vez, no sé, actos así oficiales, diríamos, de reconocimiento a las aportaciones de la Constitución de la República. Es una República que se ha ocultado, una Constitución ocultada, ¿no?, diríamos, en la historia, ¿no? Entonces, al final esto ha ido llevando a una lectura que se ha ido transmitiendo desde el poder, de resumir en la época de la República en una exageración de las utopías de alguna gente, además extremistas, que al final a la fuerza tenían que desembocar en un conflicto. Y eso obligó a que vinieran los salvadores de la patria, a dar un golpe de Estado, porque la situación era insalvable, porque los extremismos de izquierda habían llevado a esto. O sea que al final se resume en una frase, diríamos, ¿no? La utopía y el sectarismo llevan a la anarquía. Y entonces nos vemos obligados a intervenir, ¿no? Un poco, esta es la idea que han intentado al final retratar de toda esta época, ¿no?, tan interesante. Claro, olvidando desde luego pues que habían sido latifundistas, financieros, nobles, militares, monárquicos, eclesiásticos, los que de forma directa o a través de sus grupos, asociaciones políticas, desde un primer momento eran los que habían boicoteado el desarrollo de esta república. Y sin embargo, yo creo que desde cualquier punto de vista objetivo, no hace falta estar muy implicado en sentirte ni parte de los vencedores ni de las víctimas para hacer una lectura más serena y más objetiva, pues revisando despacito qué propuestas fueron las que se hicieron, ¿no?, ya desde el comienzo del primer gobierno provisional, cuáles se plasmaron luego en la Constitución, en qué puntos principales, y de todas esas, cuáles
eran, diríamos, desde el punto de vista de quien no aceptó la República, cuáles eran inaceptables? Desde un punto de vista de modernidad. Porque el problema, yo creo, en parte es que estamos con una edad media casi, en algunos aspectos de la vida social, prolongada casi hasta este momento, en España, ¿no? Cuando en otros países pues habían dado pasos muy saltos, muy anteriores, y estamos haciendo como de repente un paso casi de edad media a una edad moderna, ¿no? Entonces, desde una perspectiva de ese paso normal hacia una edad moderna, ¿qué cambios que proponía la República son inasumibles o inaceptables, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, conviene recordar algunas de las aportaciones principales, ¿no? En la Constitución se plasman varias cosas que son claves. Soberanía popular, no lo discutiríamos nadie desde hoy, supongo, ¿no? Por lo menos. La división de poderes, el sufragio universal, incluido el voto de la mujer, derechos y libertades en general, derechos y libertades civiles, de expresión, el divorcio, la igualdad para hijos legítimos y no legítimos, que se decía, ¿no? El derecho a la educación, como que plantea de una forma muy seria, ¿no? La educación generalizada. La cuestión religiosa, que tuvo una importancia grandísima, con aspectos pues muy importantes que se plantean en ese momento: la separación Iglesia-Estado, la libertad de conciencia y culto. La Iglesia no ejerce ya la educación, no es un poder que va a tener el control de la educación. La no financiación de la Iglesia, pasan a ser sociedades como otras, ¿no? Sin una dependencia, ¿no? oficial. Y se plantean una serie de reformas que las podemos valorar ahora, pero que entonces yo creo que tenían también su lógica, ¿no? Una cosa en las reformas también es el planteamiento y otra la aplicación. Las aplicaciones pueden ser más rápidas, más lentas, más consensuadas, menos, y a lo mejor ahí también habrá que buscar algunos de los problemas que se crearon, ¿no? Pero las reformas laborales que potencia el derecho de los trabajadores, por primera vez de una forma tan generalizada, la educativa, con un planteamiento de más de, creo que fueron 6.700 y pico escuelas, con 7.000 maestros nuevos, maestros y maestras, la enseñanza mixta, la no religión obligatoria, el impulso cultural que se produce a la vez, donde se implican muchos de los intelectuales de la época, esas experiencias que conocemos también, ¿no? De las que hemos oído hablar, de las misiones pedagógicas, de la barraca, el teatro aquel de Lorca, que se empeñan por llegar a los últimos rincones de las zonas rurales, a los pueblos, ¿no? Es un impulso que yo creo que no ha vuelto a verlo. En ese sentido, asumido de esa forma, yo creo que no ha vuelto a verlo, ¿no? Y vamos, de un valor incalculable, ¿no? Hay una reforma militar también, aquí igual es más problemática, pero vamos, de alguna forma había que garantizar también la fidelidad del Estado al nuevo régimen de la República, ¿no? Luego ya vimos que no duró mucho la fidelidad, ¿no? Y eso, la reforma agraria, que de esa no hablamos, ya hemos hablado, ¿no? Quizás tuvo más fracaso en la aplicación sobre los planteamientos primeros, ¿no? Y viendo un poco todas estas aportaciones, ¿no? No sé si hoy en día valoraríamos algunas de ellas como innecesarias, como exageradas, como fuera de tiesto. Yo creo que no. Yo creo que la mayor parte de la gente, desde una visión, de un intento de visión objetiva de este planteamiento, no las vería así, ¿no? Entonces, la no aplicación, el que esto crease un problema serio, no está en la propia reforma, en el propio planteamiento de la reforma, sino en los receptores a los que iba dirigida esa reforma y en los poderes que ya tenían en aquel momento, ¿no? La capacidad que tenían de defensa o de no aceptación de estas reformas, ¿no? Y ahí nos vamos a encontrar, pues claro, con todos los poderes, por un lado los militares, poderes de control de todo el campesinado, de los grandes latifundistas, o de la Iglesia, que se ve afectada de muchas formas. La Iglesia sí que se ve muy afectada, ¿no? Porque yo resumiendo un poco una palabra
que resumiese o que plantease qué supone la Segunda República en este momento, yo creo que sería la de emancipación. Y emancipación supone cambios económicos y cambios políticos y participación y cambio y sobre todo en el pensamiento, emancipación del pensamiento, ¿no? Porque allí hay un control total, ¿no? La Iglesia ha ejercido un control histórico y desde siempre y desde la Edad Media más, con una presencia inevitable en las cuestiones más importantes, más claves de cada persona, el nacimiento, ¿no? Con el bautizo tienes que ir por ahí, porque si no, no hay salvación posible. En las parejas, en los matrimonios, a la hora de casarse, en la muerte, básicamente en esos elementos principales la Iglesia se ha hecho imprescindible en la vida social de las personas. Ha hecho creer a todos que es que hay que estar ahí, porque si no estás ahí no tienes nada que hacer, ¿no? Un poco. Entonces esa emancipación frente a estas imposiciones tan caladas durante tantos tiempos en la misma mente, igual cuestan a veces más que las externas, ¿no? Que las políticas, ¿no? Y vamos, de hecho yo diría que por detalles que se ven hoy en día, diría que ocurre lo mismo. Entonces yo me haría preguntas simplemente, ¿no? ¿Son planteamientos válidos hoy en día, aquellos que se hicieron en ese momento? ¿O es que están ya todos ellos asumidos y superados por otra constitución más nueva que tenemos y por la práctica, ¿no? ¿Qué deriva han tenido esas aportaciones en los 85 años que ya han pasado? Han ido a instalarse esos cambios, a desinstalarse, algunos sí, los hemos superado en algunos, no hemos llegado en otros, y en otros pues igual ha habido vaivenes de acrecentamiento de unos valores y de caída continua según un poco la evolución política también, ¿no? De los poderes gobernantes. Sería interesante plantearse qué parecidos y diferencias tenemos también en las estrategias actuales para avanzar en la aplicación de todos estos valores. Es decir, se repiten las mismas situaciones de hacemos un planteamiento de reformas y de repente la izquierda, que es capaz de hacerlo porque han ido muy unidos, en un momento se desintegra, la derecha hace el movimiento contrario, se une, las izquierdas se dividen, no, y se va creando ahí una imposibilidad de aplicación. No sé si ha cambiado mucho, quiero decir, a la situación vista desde hoy en día también, ¿no? De esas situaciones a ciertos vicios, ¿no? se resienten aún hoy en día. División de poderes. Yo creo que llevamos una racha última que nos hace plantearnos muy mucho esto, ¿no? Viendo un poco el planteamiento, lo que decíamos antes del poder judicial, por ejemplo, qué influencias tiene, ¿no? El poder judicial, o el control total que el poder judicial, o que del poder judicial tiene el gobierno, ¿no? Cada gobierno de turno, el gobierno de turno y más que el gobierno de turno, un poco es el sistema, ¿no? De gobierno, porque aquí ha habido gobiernos alternantes, pero que han mantenido esa situación también, ¿no? O la influencia poder de la Iglesia, ¿no? Ha ido a menos. Yo recuerdo hace años, yo no sé, ¿tú lo recuerdas, José? Ni hubo un momento después de la transición en que hubo unos movimientos en que se hablaba en la prensa de forma bastante abierta, además de este planteamiento de que la Iglesia se debía autofinanciar, ¿no? Y hubo movimientos que parecía que llevaban a ello. Yo creo que hubo hasta un momento que pensamos que era posible, que iban a afirmar, ¿no? Una situación de autofinanciación de la Iglesia, ¿no? Y de repente todo eso ha ido para atrás, y la situación es cada día peor, ¿no? Esa separación de Iglesia-Estado en el mantenimiento económico. Hacemos una declaración de la renta y hay una casilla ahí. Eso es un privilegio, yo creo, totalmente inaceptable. Pero es que hay una declaración de la renta en que además nos dicen que apoyamos acciones sociales a través de esto. Y acciones sociales, cuando hablamos de Iglesia, estamos pensando todos pues, en Cáritas o un tipo de acciones de ese tipo, ¿no? Cuando jamás de esa recaudación que se hace a través de esa casilla, jamás la Iglesia ha utilizado ni el 10% nunca para acciones de ese tipo,
de actividades sociales, las utiliza para su mantenimiento propio, para sus sueldos, para el mantenimiento de su inmobiliaria, ¿no? Que tiene mucho que mantener. Yo creo que no es la inmobiliaria principal de este país, ¿no? Separación de Iglesia-Estado en otros detalles, ¿no? La presencia institucional en actos religiosos. Pero fíjate, yo le estoy poniendo en el Facebook vaya semanita que llevamos. Los santos, los ángeles, los legionarios armados llevando encima al palestino crucificado, ¿no? En una época en que no nos asustamos porque maten a no sé cuántos palestinos cada día, ¿no? Por ejemplo, y canten allí los ministros el novio de la muerte, y las banderas a media asta en los cuarteles, y los patronos de las fiestas, y Navarra, pues tampoco no es que nos quedemos muy a la zaga, ¿no? Porque si asumimos desde partidos tan diferentes, dentro de los mismos gobernantes, que podemos asistir con tranquilidad a la procesión de las 5 llagas, o a la procesión de San Fermín, por cierto, el santo que nunca existió, además, un santo inventado, o el ángel de Aralar, que yo entiendo que, bueno, que la diferencia es que el ángel de Aralar va con chistu, pero no le veo otra diferencia al hecho de que el ángel de Aralar entre en la institución, ¿no? En las instituciones. Yo creo que todo ese tipo de simbología es algo más que pequeños símbolos, es algo más que anécdotas, ¿no? Es algo que tenemos muy metido por aquí dentro, ¿no? La libertad religiosa, los privilegios, el concordato dichoso. Pero ¿cómo es posible que hubiéramos mantenido el concordato, ¿no? Tantos años después, además, ¿no? Que se siga manteniendo, que concede tanta libertad. Todos somos iguales ante la ley, menos la Iglesia. En la fiscalidad no es igual ante la ley, por lo tanto, para mí está claro, es inconstitucional esas ayudas. Pero ahí están. O el control de la enseñanza. Hemos vuelto a tener un control de gran parte de la enseñanza de este país. No solo de la enseñanza suya, propia, la que controlan directamente, la que se realiza, sino de la religión en la escuela pública, incluso, ¿no? Que también ha ido hacia atrás, hacia adelante, va dando vaivenes, pero en cuanto hay un apoyo desde el gobierno, se aprovechan todos los resquicios para afianzarla, ¿no? Cada vez más. O las propiedades inmensas, y aquí sí que sabemos ya mucho, ¿no? Los pueblos de Navarra, de las iglesias que se nos han robado por parte de la Iglesia, iglesias que eran de los municipios, y que las ha inmatriculado por una ley que le ha favorecido, que le ha hecho posible hacerlo, ¿no? Y ahora es imposible, tú tienes que demostrar que era tuya para que te la devuelvan, en vez de demostrar ellos que era suya para que se la diesen, ¿no? Por ejemplo. Algunos se plantearían, visto desde ahora, algunos planteamos incluso, hubo una verdadera transición. Posiblemente, algunos defienden que hubo la transición que se podía hacer en aquel momento, pues porque aún había mucho ruido de sables, de fusiles sobre las cabezas de todos en aquel momento, y a lo mejor no había muchas salidas, ¿no? Diferentes. Hombre, digo yo, pero una vez asentado ese primer paso, ¿qué pasa? Que después tampoco ha habido posibilidades de mejorar, de variar algunas de las historias. Otras nos afectan a todos, como son las estrategias electorales también, ¿no? De los diferentes partidos. Hay un impulso cultural, educativo, del nivel este que hubo en la República. Unámoslo esto a los medios un poco, a los medios de comunicación, al control de los medios de comunicación y al nivel, diríamos, de esos medios de comunicación, nivel de información, nivel de cultura que están ofreciéndonos esos medios de comunicación. Y son los mayoritarios, no nos olvidemos. Hoy tenemos posibilidad de alternativas a través de redes y demás, pero vamos, a todas las casas la televisión es el instrumento que llega más de cara y a todos los niveles sociales, no para aumentar la cultura, para hacer una propuesta de mejora o de mejora de la actitud crítica, en absoluto, al revés, ¿no? Todo lo contrario. O derechos generales, derechos civiles, la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Estamos aquí mientras hoy estaba la manifa por los chavales de Alsasua, por ejemplo, ¿no? Uno, aparte de analizar o no cada uno de los hechos, lo que te llama sobre todo la atención es el contraste o la comparación que tú puedas hacer, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible, ¿no? que en este caso se pida
más años de cárcel que por asesinatos que ha habido, ¿no? Por ejemplo, o que los tuiteros, libertad de expresión, vayan a la cárcel mientras barbaridades que oímos todos los días, mientras organizaciones que están financiadas de franquistas, falangistas, fascistas, que siguen manifestándose públicamente, con gestos que en Alemania, por ejemplo, estarían encarcelados todos, ¿no? Y se siguen manteniendo. Entonces, cuando hablamos de... Ya termino, ¿eh? Cuando hablamos de república, a mí me da pena a veces, que me da la sensación de que esto se queda como en una reivindicación momentánea, ¿no? De un día, simbólica, de sacamos la bandera y ya está. Y bueno, no he hablado de otra cosa, claro, que es el mismo régimen, sistema de gobierno, ¿no? Pero vamos, la dictadura nos impone de nuevo una monarquía, ¿no? Frente a un sistema que yo creo que nadie ha denunciado como ilegal aún, ¿no? El sistema republicano presidencialista. Yo creo que cualquier persona con un criterio de modernidad verá que es más lógico tener que nos gobierne alguien a quien hemos elegido que alguien a quien no. ¿No? Es curioso cómo dos de los elementos más simbólicos y de mucha importancia corresponden más a los valores de Edad Media, ¿no? Como son la monarquía y la Iglesia, y tienen muchas características además parecidas, ¿no? De imposición, de muy poca participación, de marginación de la mujer en los dos, ¿no? Y vamos buscándoles elementos parecidos y decimos, son dos instituciones de la Edad Media que se nos han colado aquí y las seguimos, yo creo, viendo como normalizadas, y de ninguna forma deberían ser normales. De todas formas, posiblemente tampoco sea el mayor problema que tenemos el que el sistema de gobierno sea presidencialista o sea monárquico. Yo creo que no es el mayor problema, ¿no? Yo el mayor problema creo que es la pérdida de todas estas posibilidades que la República había planteado en cuanto a propuestas progresistas de emancipación, de libertad, de igualdad, de justicia, ¿no? Que se han quedado por el camino, ¿no? Y yo creo que el esfuerzo nuestro ahora pues tendría que ser el de intentar ir a recuperarlo, ¿no? Y para eso tendríamos que analizar y asumir también cuáles fueron los errores que cometimos que cometieron en aquel momento quienes estaban, pero desde todas partes, porque hubo errores de todas partes, ¿no? En la República también se dieron casos concretos de violencias, por ejemplo, posiblemente innecesarias, pero que además fueron simbólicamente muy importantes, tanto algunos asesinatos individuales como cosas más grupales, quema de iglesias, la guardia de asalto en el caso de casas viejas, ¿no? En la gente misma republicana, ¿no? Represión de campesinado, en la represión de Asturias, ¿no? De los cientos de muertos, todo eso yo creo que en cualquier régimen crea un clima que hace imposible el que se asienten unos valores que merecían la pena, ¿no? Entonces yo creo que es cuestión de revisar los errores de todos en todo caso, pero en cuanto a lo que es la propuesta de valores de la República, yo creo, por mi parte al menos, yo creo que hay todo un cuerpo de propuestas que se nos hacen, que son totalmente válidas hoy en día y por las que merece la pena, yo creo, pensarlo y trabajar por ellas, ¿no? A ver, por lo que habéis hablado, que similitud puede haber ahora de la República de antes a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Los logros que había tenido la República. Yo encuentro una similitud, por lo que habéis hablado vosotros, que es que la República nos empezó a sacar de la Edad Media hacia una vida más progresiva, ¿no? La similitud en contra, lo estoy viendo, es que ahora estamos volviendo a la Edad Media otra vez. Que estamos volviendo al vasallaje, a que seamos vasallos de los demás, a quitar derechos diariamente, de pensiones, de cultura, de todo. Además, cuando hablamos de cultura, yo pienso que hablamos con cierta ligereza, ¿no? Cuando hablamos de la cultura, respecto a cuando la Iglesia se hizo cargo de la enseñanza, hablamos de cultura y enseñanza. Y yo creo que deberíamos, por lo menos, enseñar o explicar
que no es lo mismo cultura y enseñanza que adoctrinaje. Nos adoctrinaban, no nos enseñaban, nos adoctrinaban. Nos adoctrinaban a ponernos de rodillas, a estar con las manos juntas, a decirle usted, a tratar de usted a todo el mundo, y eso para mí no era cultura, ¿no? Eso para mí era sumisión. ¿Qué opináis? Porque yo pienso que el golpe de Estado que hubo en España fue ya desde el minuto 2 de proclamarse la República. Ese concepto de ir contra la República ya era desde el minuto 2 de la República, porque no convenía que una República donde el pueblo tuviese voz floreciera. ¿Qué podéis explicar vosotros? Yo te puedo un breve comentario. Yo creo que el golpe de Estado no se produjo en el minuto 2, sino se produjo en el minuto menos 20. Es decir, yo lo que estoy investigando en estos momentos, y queda bastante claro, es que a partir de la revolución del año 17, a partir de la revolución rusa, en ese momento ya se empieza, incluso antes. De hecho, el diario Navarra surge en 1903 y surge en parte como respuesta a la creación de la agrupación socialista en Pamplona. De hecho, la Conciliación, que es un sindicato amarillo que está auspiciado por la patronal y en parte por los que luego fundan el Partido Conservador, que son los del diario Navarra, su primer balance que hace en el año 3 habla de que la situación de Pamplona es caótica, desde, evidentemente, el año anterior, que es el año 2, cuando se funda la agrupación socialista. Por lo tanto, desde que triunfa la Revolución Rusa, primero en el año 5 y después en el año 17, febrero y octubre o noviembre, desde ese momento ya empieza la cruzada. Es decir, la cruzada para acabar con el comunismo, para acabar con el soviet, para acabar con todo tipo de vestigio que huela a republicanismo o que no huela a monarquía católica, pues evidentemente, como digo, empieza en el minuto menos 20, es decir, en el año 17. Ya desde el movimiento revolucionario de agosto del 17 es donde empieza todo a articularse, a urdirse, donde en el caso de Navarra, pues Diario Navarra, y eso os lo contaré otro día, pues empieza a establecer, de la mano de Garcilaso, de la mano de Azmeztia, de la mano del director del Diario Navarra, pues empieza a urdirse toda la trama en contra de esa modernización que tú estás planteando y que estás poniendo como valor republicano, que yo diría que es un valor pre-republicano. Es decir, en los años 10, e incluso en el siglo XIX, pero en los años 10, en los años 20, en España y en Navarra menos, porque es una sociedad muy mojigata todavía, pero sí que empiezan a asomar la cabeza a esos grados de modernidad. Entonces, evidentemente, a nadie le gusta. Ni al pensamiento navarro, ni al maurismo del Diario de Navarra, ni al integrismo de la tradición. Por lo tanto, empiezan a hacer o a apretar para que se queden sin aire todos esos esfuerzos modernizadores. Porque, en definitiva, y vuelvo a rondar un poco en lo que yo decía en mi disertación, de lo que se está hablando es de algo que decían en Lerín, que está también cerquita de aquí, cuando se discutía sobre las coralizas. Estamos hablando de cuestión de gente gorda. Y no porque comiesen mucho, que lo hacían, no porque estuviesen majos, que lo estaban, sino porque estaban en cuestión intereses económicos y sobre todo intereses sociales y políticos, que es la dominación y la explotación. Entonces la modernización va en la línea de lo que tú planteas, va en la línea de la eliminación de esa dominación que sobre las personas se hacía y de la privación de sus libertades y de sus derechos, sea de la Iglesia, sea político, sea social, sea religioso, sea educativo o sea económico. Y evidentemente, un dato más, y con esto acabo, lo comenta Koldo. En el año 31, antes de cuando se convocan las elecciones, Garcilaso, muy visionario él, viene a decir que si triunfan las izquierdas, se va a imponer el soviet, se va a imponer el comunismo y se va a imponer la privación de toda propiedad. Nada más lejos de la realidad. El gobierno provisional, el gobierno hazaña, ni implanta el comunismo, ni implanta los soviets, ni implanta la privación de la propiedad, ni implanta nada, sino que pretende implantar un plan de modernización social, político, religioso, educativo, económico y tal. Qué curioso, el año 36 después, frente a ese soviet, frente a ese comunismo, se vuelven a unir todas las derechas que se habían unido en defensa de un nacionalismo conservador y triunfa el golpe de Estado. Pero en definitiva, yo creo que de lo que se está hablando fundamentalmente es de un concepto que es la dominación de la sociedad, del pueblo, de los ciudadanos. Entonces, yendo hacia donde tú vas, en estos momentos estamos
en una etapa regresiva? Yo creo, por supuesto que sí, lo decía Koldo ahora con suficientes detalles. En estos momentos hay una privación de libertad igual que hace, yo qué sé, 80, 100 años. Es decir, no se puede decir, no se puede pensar, no se puede analizar de forma libre. Evidentemente los planos son muy diferentes. Han pasado 80 o han pasado 100 años. Pero hay, de forma sibilina en estos momentos, no tan clara como entonces, se está limitando lo que es la capacidad y lo que es el desarrollo y lo que es la modernización de la sociedad. Y más, y acabo ya, principios del siglo XX, la sociedad europea en general y la española en particular y la navarra también en particular, era una sociedad muy desigual. Principios del siglo XXI, tras el fracaso del bloque comunista, qué curioso, las desigualdades se incrementan a los mismos niveles que hace 100 años. Es decir, en estos momentos y hace 100 años, el nivel de desigualdades sociales de los más ricos y los más pobres es cuando más grande es la brecha. Y entonces, como decía Karl Klaus en 1920, que Dios nos libre del comunismo como experiencia política, eso no es que lo comparte, pero sí que se quede para que por las noches, al menos estos que tienen las propiedades y las tierras, piensen que se les puede aparecer en sueños y al menos se contengan en lo que es la explotación del pueblo. Entonces, que al final se convierta en una amenaza, es decir, el comunismo se convirtió, y eso es un elemento positivo, en una amenaza para que los capitalistas y los que tenían todo el poder tuviesen que tener en cuenta que alguien podía ir en contra de ellos y que por lo tanto se les podía privar de todo y por lo tanto algo diferente hacían. Entonces estamos en esos momentos. Yo, principio del siglo XX, principio del siglo XXI, para mí en algunos aspectos hay ciertas similitudes. No, yo comparto, claro, esto globalmente no. Lo único que igual sí que también, no sé, a veces se pueden añadir a lo mejor más matices, ¿no? Quiere decir que esa propuesta primera, ¿no?, que se hace desde ese primer bienio, sobre todo, ¿no?, de propuestas nuevas, como dice Josemí, fue moderado. Era planteamiento de algunas cosas muy nuevas, pero bueno, para algunos lo moderado también les iba muy mal, ¿no? Pero era realmente moderado y podía ser asumible, ¿no? Yo lo que quizás añadiría como dato es hasta qué punto también desde dentro mismo no sé, si una excesiva prisa o se tensionó excesivamente también al gobierno en ese momento desde las propias izquierdas, en algunos casos excesivamente en un momento que no sabemos qué habría pasado si esa tensión tan grande no hubiera ocurrido en ese momento, porque el bloque de izquierda en ese momento, el constitucional y más, fue muy importante. O sea, tuvieron un control total prácticamente de las elecciones y, ¿no?, con mucho margen, ¿no? Y se fue minando en gran parte también desde dentro mismo, ¿no?, con posturas muy extremistas que veían que cualquier cambio, claro, era una reforma relativamente moderada según desde qué punto de vista la analices, y para algunos era simplemente un mantenimiento del régimen anterior con algunos cambios nada más, que había que atacarlo, porque no era suficientemente revolucionario, ¿no?, también. Y claro, ahora lo ves con distancia y viendo a dónde van luego las cosas, que dices, ostras, los extremos también, los extremismos, las exigencias totales del todo o nada, en algunos casos también, la verdad es que no ayudan mucho, en una situación en la que, claro, el eje general es el que plantea Josemi, es que ya la contrarrevolución, diríamos, la contrarrepública estaba en marcha desde antes ya, ¿no? O sea, hay mecanismos, todos los poderes están creando sus mecanismos para intentar oponerse a esas reformas, ¿no? Pero encima yo creo que se les ayudó un poco desde dentro también, ¿no?, desde las izquierdas. No sé, si... Sí. El problema es que lo que dice Koldo es cierto, pero el dato, por ejemplo, os iba a decir antes un dato sobre la Raga. Es un pueblo que tiene más tierra que Andosilla, 63.000 robadas. En el año 29, el 84% de la tierra es propiedad privada. Y no quedan manos comunales más que el 16%. Entonces dices, 10.000 robadas de secano. Un pueblo como la Raga, que es, creo que será como Andosilla, un poco más quizás, puede sobrevivir menos. Perdón. En aquellos momentos estaría por ahí. Entonces, ¿creéis que podía vivir? Entonces, buena parte de la gente de la CNT que aquí en Andosilla surge, evidentemente,
Cuando tienes 7 hijos, como digo, la presión social, la presión familiar es muy grande. Y al final, cuando ves que la reforma agraria, que es lo que planteaba Koldo, no se desarrolla porque son múltiples los obstáculos que los grandes propietarios establecen en el Congreso de los Diputados, cuando son múltiples los obstáculos que los partidos políticos de la derecha, que llevan 20 años adoctrinándose para poder organizarse, y que lo hacen, y que tienen, y que cuentan con todos los poderes mediáticos, igual que ahora, pues entonces en esos momentos dices, eso se está orquestando. La contrarrevolución se hizo casi antes que la revolución. Y en ese sentido dices, bueno, entonces yo en aquella época la perspectiva que planteaba Koldo es importante para todo. Cuando uno, como yo que soy historiador, lo analizas con perspectiva, puedes ver, pero la historia virtual no existe. Si se hubiera ido por aquí, no existe. Yeah. Entonces en ese sentido dices, probablemente los ritmos tenían que haber sido otros. Es posible. Pero poniéndose en la piel de las personas, tanto de unos como de otros, evidentemente, de quien va a perder. Luego a mí hay un sector que siempre me llamó mucho la atención, que es el sector de los pequeños propietarios. Para todos los ámbitos, y no solamente para la tierra, sino incluso para la política modernizadora, porque la Iglesia también echó mano de ellos, y les amedrentó, los utilizó, los mediatizó, y la derecha también, obviamente. Entonces a mí ese sector de pequeños propietarios, que además curiosamente estamos hablando de igual, mi padre lo era, estamos hablando del 60-70% de la población de todos los pueblos, que pueden tener 10 robaditas, 12 de secano, una de 2, 3, 4 de regadío, que sobreviven malamente. Entonces esa gente se les inoculó, se les convenció de que había un peligro. Y en el año, repito, en los años 10, en los años 20 y en la época de la República mucho más. Entonces todos esos ya se habían conservadurizado previamente. Y entonces durante la Segunda República muchos de esos sectores pues evidentemente apoyan las no reformas. Entonces hay un sector que bueno, igual es también característica de la condición humana, que a veces pues parece que todos queremos defender lo nuestro, pero ahí entramos ya en otro debate. ¿Realmente es tuyo? ¿Realmente era suyo? Entonces es complejo. Luego yo creo que además hay una cuestión que esta es muy general, ¿no? De que la historia en diversos momentos ocurre, ¿no? Y es, yo creo, la dificultad tan grande que hay cuando existe un movimiento de democratización social importante, como en este momento lo hubo, ¿no? De mucha concienciación, de mucha gente, vamos. Esos movimientos de democratización social que de alguna forma se están dando ahora también, o se han dado estos años atrás, ¿no? Y hace surgir movimientos repentinos casi, ¿no? Vamos, las mareas, siempre hay un problema, una dificultad muy grande de transformar lo que es ese movimiento, la democratización social, en institucionalización, ¿no? El pasar eso realmente a unas instituciones que mantengan esa democratización social, ¿no? Siempre en ese paso hemos tenido problemas continuamente. Yo no sé, quizás de alguna forma en alguna parte pequeña un poquito lo que yo qué sé, lo que a Podemos igual estará pasando en este resurgir mareas tal, ¿no? Que recopila una serie de gente, un movimiento que parece, ¿no? Es importante, que no sé qué, pero en el momento de institucionalizar, de entrar, de cómo lo organizamos, cómo se mantiene, cómo se gobierna esto, ahí es cuando empiezan a surgir de nuevo las dificultades que frenan, ¿no? Ese cambio. Es que hay muchos intereses en contra de eso. ¿Eh? En contra de eso hay muchos intereses. Hombre, claro, evidente. Evidente. Tienes partidos que están ya ahí metidos y están luchando para que eso no funcione. Sí, sí. Y se repite lo mismo que se repite el patrón ese de inocular el miedo para cortar ese movimiento. Sí, sí, es claro. Yo no sé, ante estas situaciones lo que a lo mejor sí nos queda como posibilidad es la de hacer comparaciones también, con ver a quién les ha ido mejor que a nosotros. O sea, hay otros países, otros sitios donde, bueno, pues esto a lo mejor han sabido resolverlo de otra forma, ¿no? Igual ahora volvemos a revalorar formas que antes nos parecían, yo qué sé, como muy suaves, cambios muy ligeritos, muy así no sé qué, pero que si se mantienen en el tiempo al final llevan a unos países también a una situación mucho más favorable que la tuya, ¿no? Entonces analizar también pues lo que los demás hacen a lo mejor es interesante, ¿no?
el desastre este, ¿no?, frente a Europa, de la guerra con Europa. Bueno, ¿por qué en Portugal puede funcionar de una forma diferente, ¿no? Pues, quiero decir que no es que sea imposible, ¿no? O será imposible llegar a algo muy satisfactorio, pero por lo menos dentro de lo muy satisfactorio y lo de nada satisfactorio, por lo menos hay situaciones que mejorables claramente, ¿no? Pero los privilegios de la Iglesia, del poder y todo eso se han mantenido. De una forma u otra se han seguido manteniendo. Entonces, como no se ha perdido eso, lo defiende como entonces. Se está defendiendo eso. Sí, sí, pero el problema yo creo que hay de todas formas es que hay una interiorización también muy grande de eso. Y que incluso gente de la que no tendrías que esperar eso, lo está manteniendo, ¿no? Y entonces, pues dices, no sé, ¿esto qué es? ¿Cómo vamos a cambiar así, no? Y a mí eso me parece básico, ¿eh? No por el hecho de que sea la Iglesia, el poder de la Iglesia, no, sino por el hecho de funcionamiento de nuestra cabeza en lo que es emancipación, ¿no? Aceptación o no de cosas, ¿no? El poco uso que hacemos, por ejemplo, de lo que es una resistencia pasiva, ¿no? Una actitud de oposición no violenta a través de, yo qué sé, incluso del incumplimiento de leyes a veces, cuando las cosas son a veces tan evidentes, ¿no? Les podría coger el ejemplo de Italia y Alemania. Acabada la Segunda Guerra Mundial, mira lo que se ha convertido ahora. En Alemania no grites Heil Hitler. Aquí puedes decir viva Franco. En italiano puedes decir viva Mussolini. Primeramente porque los que dominan este país son los mismos. Entonces no hay nada que cambie respecto a eso. O sea, si la gente puede darse cuenta de una manera, pero si la prensa está comprada y los medios, cualquier medio está comprado como está, no puede enterarse la gente de nada. Por mucho que hagas, te lo van a intentar cortar si es gordo. Entonces, sí, es lo que está pasando. Sí. A nada que hagas gordo, te lo van a cortar. Claro, cuando hablamos de transición, por ejemplo, claro, visto desde mucha gente que estáis aquí, tenéis que ver con el asunto este de la memoria y de las víctimas y demás, ¿no? Claro, los que lo vemos desde ahí, ¿cómo se puede dar por buena una transición que se asiente sobre 114.000 enterrados en cunetas? Eso es imposible, ¿no? Pero al margen de eso, incluso, el asunto también es otro. No sé si hubo un momento en que era muy difícil hacer ese paso o no, pero de hecho lo valoras al final y dices, bueno, ¿qué transformación ha habido de la dictadura a la situación posterior? Y es un tema muy serio. Porque claro, estamos hablando del segundo país que más... Sí, fosas tiene, sí. Más, o sea, Sí. está lo de Camboya. Claro. Es muy fuerte eso. Pero eso todo el mundo no lo sabe. digo, cuando valoras No lo van a explicar por ahí. En el colegio ni en ningún sitio. cuando valoras la transición con un Algunos poquito de sí. tiempo y dices Sí, pero ¿qué es de base de explicarlo. qué poderes de la dictadura han conseguido sobrevivir, sobrenadar ese cambio, ¿no? Ese paso, esa transición? Pues es que vemos que se han mantenido todos los poderes básicos, ¿no? Con unos cambios de forma, pero... Sí, perdona que te moleste, los voy a seguir más lejos. Sigue, creo que en los libros de texto, del año 39-40 hasta el año 75, sigue saliendo unas cortes parlamentarias. Creo que no me equivoco. Y ahí en la Real Academia, en el libro de la Real Academia, Franco no se le tacha como dictador. Hubo un contradiccionario, ya se hizo un contradiccionario. Un poco mayores, las cortes parlamentarias era lo que decían como democracia orgánica, lo llamaban ellos democracia orgánica. Y hoy en día yo creo que la pregunta que nos tendríamos que hacer es que lo vemos todo en perspectiva de que en la República no se pedían grandes cosas y tal, y hoy en día que nos venden, a mi modo de ver, la burra de la democracia, estamos, como habéis dicho, claramente igual, los poderes fácticos siguen estando ahí. O sea, y sin salirnos de Navarra, aquí mismo en Andalucía, los corraliceros, ayer o hace 2 años, han dicho esta corralida es mía y aquí no puedes poner un banco. De la iglesia que vamos a hablar en Navarra, tenemos la educación desde la Universidad de Locus a todos los colegios religiosos, matriculaciones y demás. El poder militar, hoy mismo lo que hablabas, ahora mismo aún no había acabado la manifestación de Pamplona, medio Navarra que estaba allí en Pamplona, y a estos chavales de Alsasua los va a juzgar una juez que está casada con un guardia civil y que le pusieron el gorro de la medalla de honor de la Guardia Civil. ¿Eso es justicia? Pues yo no lo sé.
Desde luego, en otros sitios, como dice Coldo, podríamos mirar, pues ser más pasivos y tal. Pero también habéis dicho que aquí estábamos en la Edad Media en otros sitios más avanzados. Y yo, desde luego, otros medios habrá que buscar. Pero, sobre todo aquí, nos hemos hartado de oír que sin violencia todo es posible, y más pacíficos que los catalanes no sé si los hay, que les pregunten a ver lo que les han dado por delante, por detrás y por el medio. Entonces yo creo que no estaría mal que nos preguntáramos todos a ver si esto es una democracia o nos han vendido una burra bastante gorda. Bastante coja, sí. Sí. Evidente, yo desde luego tampoco voy a caer en decir que es la misma situación de la dictadura, porque algunos ya somos viejos. Y hemos vivido situaciones bastante peores también, o sea que tampoco no vamos a ser estrictos también en cosas, pero desde luego que el problema es que la evolución vaya hacia atrás. Eso sí que me parece un problema serio, ¿no? O sea, Hombre, yo de cualquier forma... Yo sí. Ay, perdón, sí. Creo que debemos estudiar y aprender mucho de la Segunda República todavía. Porque esos 2 años, del 31 al 33, aparte de que pusieron los cimientos de un cambio profundo, tuvieron muchos problemas para llevarse a cabo. Es decir, había un gobierno que se había formado con la gente popular, donde había gente que miraba para todos lados. Dentro incluso del mismo Partido Socialista había gente de largo caballero iba en un sentido, Prieto iba por otro, los anarquistas no quisieron entrar en el gobierno, había muchos matices dentro del gobierno. Duró lo que duró. También hubo muchos cambios del gobierno que ahora dicen, no, estabilidad, ¿para qué? Esos gobiernos de ese bienio no fueron especialmente estables y trajeron muchos cambios. Y luego tenía otro problema añadido. Las miradas de reojo de la Europa central. Y ya no solo del eje de Alemania e Italia. Es que el Reino Unido y Francia no querían saber mucho del gobierno republicano español. Y les daba miedo tener un Stalin en un lado y un Frente Popular en el otro. Con lo cual, la situación fue la que fue. Yo creo que, insisto, que debemos estudiarlo en profundidad y aprender mucho de aquello. Se consiguió llegar al gobierno a base de unidad y de prescindir. Todos cedieron buena parte de su ideología para conseguir echar a la derecha. Aquí en Navarra se ha demostrado algo parecido y ya veremos el año que viene lo que pasa, si esto se puede mantener o no. Ojalá sí se pueda mantener, pero tenemos que ceder todos, ¿no? Sin duda. Estamos de acuerdo que tenemos que ceder todos, pero quienes tienen que ceder lo ceden. Entonces sabemos quiénes son y no voy a decir nombres, pero los que tienen que ceder lo ceden. Siguen sin ceder, tanto a nivel estatal como a nivel comunitario. Entonces es muy difícil progresar. El progreso no existe ahora mismo para ciertas personas, es imposible. Entonces no puede existir que haya un progreso más adelante si ahora está bloqueado por unos que están bloqueando el tema. O sea, es imposible. Es un debate Yo es mi opinión, ahora es mi opinión porque lo que veo. No lo que me diga la prensa, sino por lo que veo yo. Yo creo que este gobierno, en el caso de Navarra, ha hecho cosas. Sí. No lo que me gustaría, seguramente a ninguno de los que estamos aquí, cada uno tenemos nuestra visión, Sí, pero claro, de eso se trata, de hacer lo posible, no lo que... Yo si hacemos otra sesión os cuento toda la política pública de memoria histórica y veréis que nos van a dar, podemos estar hasta mañana. Es decir, se ha hecho, no mucho, se ha hecho muchísimo. he leído al entrar, no sé si es cierto o no, Que hay una segunda parte, he ¿no? visto el Ah, PP de Castilla León vino aquí. sí, pero hoy ha hecho una declaración oficial diciendo que es una vergüenza no plantearse las políticas de la memoria Claro. con tanta gente enterrada en las cunetas. Pero es que la Esto era impensable hace 2 semanas casi. Castilla León estuvo el día 15 de marzo en Pamplona. Trajimos a 13 comunidades y entre ellas estaba La Rioja y estaba Castilla León. Galicia no vino por pelos y estuvo a punto de venir. Y Castilla-La Mancha no vino por cuestión de agenda. Solo hubieran faltado Madrid y Murcia. Es decir, 2 islas. Igual que son en otras partes, la Cifuentes y la de Murcia, pues igual. Es decir, yo aquí hay un elemento que me gustaría introducir, que es que lo has comentado además, lo has comentado tú.
Y la palabra que en estos momentos prima, y de hecho hay una columna en el Diario de Noticias, que es el apocalipsis. Y es uno de los periodistas. Hace una crónica todos los lunes, creo que se llama así, Apocalipsis. Entonces, es lo mismo. Es decir, las clases dominantes tuvieron miedo, tienen miedo, y lo que venden es que si hay un cambio, como ha habido un cambio de gobierno en Navarra, lo que ha venido es el caos, el desorden y el apocalipsis. Entonces, los 4 jinetes del apocalipsis siguen cabalgando, y si no cabalgan, se les hace que cabalguen. Y si no cabalgan porque no pueden cabalgar, se vende la imagen de que cabalgan. Entonces, evidentemente hay que movilizarse, y se ha demostrado que estos 3 años, y espero que sean otros 7, porque en ese momento algunos de esos sectores que tú dices que tendrán que cambiar o dar su brazo a torcer o reconocer o modificar, pues no lo tendrán que hacer por narices, porque no les quedará otra. Porque habrán perdido parte de su poder, que es mucho. Y en ese sentido yo creo que está en esa movilización ciudadana, en esa movilización social que se ha demostrado en el 15M en su momento y en otros momentos, por tomar ejemplos actuales, que no es que yo esté de acuerdo más o menos, sino la movilización ciudadana tiene que ser la respuesta, que evidentemente no siempre lo va a conseguir, porque la movilización de Iruña, de Pamplona, pues probablemente no vaya a modificar el criterio de la juez que le va a juzgar a los chavales. Pero evidentemente hay que seguir movilizándose y no hay que creerse las consignas, hay que intentar inocular en la sociedad que los gobiernos de cambio y de transformación y de modernización no significan el caos, ni mucho menos, sino que significan eso, modernizar la sociedad, para que los privilegios desaparezcan. Punto. Yo creo que esto que se está planteando ahora, a mí me parece importante, ¿no? Lo mismo que comentaba Josu o Josemi ahora, el hecho de cuando vemos todo tan negro, tan así, dice, bueno, vamos a ver qué elementos hay que positivos, quiero decir, joder, la situación de Navarra es muy diferente en muchas cosas, a la de varias a la de la mayoría, diría yo, de las comunidades. Bueno, ¿hasta cuándo? Es otra historia, pero eso es precisamente donde tendremos que aprender. Eso es lo que tenemos que aprender. ¿Está funcionando? ¿Es posible un modelo distinto, incluso con toda la dependencia que tienes como comunidad de los poderes del Estado? Incluso contando con eso, se está haciendo muchas cosas muy diferentes, ¿no? Y que van avanzando. Lo que decía Josemi con lo de la memoria también yo creo que es un poco un ejemplo, ¿no? Que jamás este movimiento no va a ser aceptado hasta no sé cuándo por la cúpula del Estado y no va a nacer desde allí, desde luego, pero este contagio de comunidades puede ser muy importante y muy productivo, y yo creo que lo está haciendo. Joder, sí. Yo no sé si os comentaba cuando la exposición, un poco la experiencia de unos meses con la exposición en Madrid, en la zona sur de Madrid, ¿no? Getafe, Fuenlabrada, Parla, Alcalá, pueblos que nunca habían planteado nada de memoria histórica, a raíz de la exposición del fuerte empiezan a coordinarse primero para calendario. ¿Qué fechas la tienes tú? La tengo yo. Concejales de diversos grupos, ¿no? De esos pueblos, y acaban coordinando. El otro día me llamaban de Getafe, oye, tenemos una reunión, ¿te puedes venir? No sé qué, digo, hombre, que yo estoy aquí, ¿no? Y a una reunión normal, no, yo qué sé, si queréis alguna vez al año o lo que sea, si puedo ayudar en algo, que ya no lo sé, pero han creado un movimiento y han hecho propuestas por primera vez, mociones, búsqueda primero de algunos presos de los que estaban en San Cristóbal, pero luego de otros que fueron represaliados, y en Fuenlabrada, por ejemplo, no hace mucho hicieron una propuesta que fue aprobada unánimemente. Me parece que fue por unanimidad, o no dudo un poco si la del PP fue abstención o no. Respecto a eso de buscar las víctimas concretas de la vida y buscar a las familias que estaban detrás, bueno, digo, bueno, pues por lo menos te da, dices, bueno, algo de abajo hacia arriba, algo puede cambiar. Y partidos que no quieren saber nada de esto, en situaciones locales concretas, lo están haciendo, ¿no? O dice, pues bueno, vamos a pensar que el poder que tenemos como ciudadanas de base, pues también va alimentando, ¿no? un cambio. Es que tenemos que creer en nuestro propio cambio, si no yo creo que tampoco... O sea... Lo que ha ocurrido es positivo. Lo que pasa que cuando se ha tenido que dar el paso, que no se ha dado enteramente por parte de otros, porque es así, hay que mirar la realidad. Y la realidad es la realidad. Por parte de otras personas no se ha dado el paso que tenía que dar. Ahora mismo podría haber sido el Estado diferente. Se podrían haber dado
casos diferentes a lo que ahora estamos, pero mejores. Y sobre todo, un gobierno de cambio real en España debería ser lo que tenía que haber sido, que no ha sido por parte de otros. Entonces, o sea, es que, claro, yo pienso todo esto podría haber sido, de otra forma. La memoria histórica hubiera tenido una ley en condiciones, sino limitado, donde no se puede hacer absolutamente nada, que todo te lo privatizan y a nada tienes derecho, ninguna ayuda, ninguna de nada. O sea, podría haber sido mucho distinto. Entonces, es que claro, yo me callo a criticar, pero se podía haber hecho todo mucho más fácil y no siempre luego los otros detrás, que si estoy aquí, pero luego no hacemos nada. Sí, sí, sin duda, ¿no? Pero de todas formas yo siempre me parece que hay como dos direcciones siempre que planteamos las situaciones generales. Hablo de una vertical, mirando hacia arriba, hacia los poderes, y otra es la horizontal. Y la horizontal es decir, si yo he aprendido a qué hacer yo para poder entenderme con este que tengo al lado y con el otro. Y a lo mejor lo que pasa es que nuestra vida es muy corta y aprendemos tan tarde, o sea, algunos dejamos de ser sectarios tan tarde para decir, no, si es que yo nunca voy a pensar como tú en esto y en esto, pero hasta aquí, hasta este nivel por lo menos tenemos que entenderlos por narices. Y eso nos cuesta tanto aprenderlo, yo creo que nos vamos haciendo viejos ya para cuando llegamos a esa conclusión, ¿no? Pero vamos a mirarlo, pues si en el pueblo tenéis algunas experiencias también, ¿no? De la vida diaria de esto. Yo estoy viendo aquí en torno de gente que se junta, de gente que hace, de grupos de jóvenes, de no sé qué. Joder, ese es el movimiento horizontal al que me estoy refiriendo, que yo creo que ese sí que puede avanzar, ¿no? Es que a mí me da rabia es que para una vez que podemos cambiar este país, para una vez que podemos cambiar, los que quieren cambiar de toda la vida que dicen, no quieren. Entonces ese es el problema. Porque aquí no vamos a cambiar jamás si no nos unimos de verdad, la izquierda. Entonces, cuando nos juntemos la izquierda y podamos unir de verdad todas las cosas, y nos podamos entender en todo, prácticamente, aunque seamos muy diferentes, entonces sí, todo puede fluir. Y podemos dar contra la derecha, pero es que es imposible. Es que siempre están los mismos tomando los votos. Es así. Vale. Pero yo te hago una pregunta muy simple. ¿Tú confías en ti mismo? Igual tenemos que empezar por ahí. Si cada uno confía en sí mismo, en la capacidad de cambio y de juntarse con el vecino de al lado, con aquel que piensa un poquito diferente, es la situación concreta del gobierno de Navarra, no es más allá. Son cuatro grupos en este momento muy diversos. Entonces, o aprende a mantener en común una visión que vaya por encima de ellos, todos, o lo tenemos muy complicado, la verdad. Es que la izquierda tiene muchas ramificaciones y la derecha solo tiene una. Sí, porque la izquierda somos puros. Somos puros. Y yo soy un poco más puro que tú, además, ¿no? Porque lo que yo pienso, no, hay unos matices que tú no, y lo mío es más puro, ¿no? Y entonces, y la derecha no se anda con esa historia, con ese juego. Tiene otros intereses más fáciles para unirse. Tiene la defensa de lo que ya tiene. Por el dinero pasan todas las cosas, ¿eh? Todo. Bueno, acabaremos en mitin. Bueno, Ángel. Cuando has hablado de las corralizas en el caso de Andosilla, cuando digamos se llegan a privatizar hasta que llegan ya a ser propiedades definitivas, hay facturas, hay rastros, digamos, documentales donde se expone qué tipo de compra se ejecuta o son impuestas. No, en principio... Bueno, en principio, lo que es la conversión de esas fincas, ¿hablas de las corralizas o de las pequeñas fincas? De las pequeñas fincas. No, de las corralizas sí. Es decir, las corralizas tienen un rastro claro donde hay unas escrituras de compra-venta. Las hubo en el año 59, ahora no recuerdo porque además Andosilla no lo he trabajado mucho. Pero habrá unas escrituras en el año 59-60, hay otras en el año 82, que es cuando se le quitan a Fortuny y se le venden a los 6 o 7 corraliceros, 8, a los Pardo, a los Ordóñez, a los Gulpegui, a todos estos, y eso sí que queda rastro, y queda un rastro de las condiciones de venta.
Otra cosa es que luego, eso es algo que ha salido por aquí varias veces, el sector, el ámbito judicial está muy poco investigado, pero no solamente en el tema de la libertad de expresión, sino en otros sectores, y la interpretación de las escrituras de compra-venta está sometida a la decisión de un juez. De hecho, vuelvo a Lerín un momento, brevemente. El juez Arínido Ronsoro, que es uno de las más, el más eminente juez de Estella, que además escribió luego un libro maravilloso en 1929, cuando ya estaba de magistrado en Segovia y que analiza la evolución de las corralizas en Navarra, dicta una sentencia en el caso de Lerín donde dice que las corralizas solamente se han vendido las hierbas. Punto. Dositeo Ochoa, alcalde de Isaba, corralicero de Lerín, recurre ante la Audiencia Territorial de Pamplona, le toca a un magistrado, que es el que va a dictar el informe, y ese determina que no se han vendido solo las hierbas, sino que se han vendido las tierras. Y determina claramente que cómo van a vender solo las hierbas si las hierbas crecen en un terreno. Entonces dices, a ver, Arínido Ronsoro determina claramente lo que se vendió. Se vende el uso de las hierbas, el consumo de las hierbas. La tierra es del pueblo. Punto pelota. Cuando en el año 1910-20 los de Lerín bajan al soto de Dositeo a roturar, pues bajan porque, como bien dicen, el pueblo tiene los derechos sobre el terreno. Las hierbas son tuyas, cómetelas, porque se las coman tus 3.000 o 4.000 ovejas, pero las tierras son nuestras. Y no te preocupes, que después de levantada la cosecha ya te las comerás. Entonces, el artículo que yo publiqué hace 2 años de Lerín hablaba de cuestión de gente gorda. ¿Por qué? Pues porque el alcalde de Lerín en aquellos momentos, que era un teniente coronel, que tenía muy buenos contactos, va contactando con gente para que dictaminen a favor del pueblo. Pero es que Dositeo Ochoa, alcalde de Isaba, el dueño del edificio del Iruñazarra, ese era suyo, ahí vivía, en la calle Mercaderes, este hombre tenía todavía mejores contactos. Entonces hablaron con los carmelitas, hablaron con los capuchinos, que a su vez tenían contactos con los jueces, que a su vez tenían contactos con María Santísima, y entonces al final el juez que dictó que quien tenía razón era el Dositeo Ochoa. Y aquí ocurre lo mismo. Entonces, ya añadiéndote luego, el tema de las fincas pequeñitas dentro de las corralizas no hay rastro en muchos casos. El rastro es una ley o una real orden que legitima las roturaciones arbitrarias, que te las da a ti como uso anterior y propietario actual. No has comprado nada, pero te las legitima. En otros sitios sí que a cambio de esa legitimación pagas una cantidad. En otros sitios ni siquiera se legitima, pero se registra en la propiedad. Cuando el Ayuntamiento de Lerín además va a no sé qué corraliza a mirar las fincas para reivindicarlas, se da cuenta de que están a nombre de otra gente. Dice, pues si no lo he vendido. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la gente ha ido al juez o al registrador y le ha dicho, esto es mío. ¿Y qué llevan para justificar que es suyo? La declaración de 3 vecinos o de 4. Y por lo tanto eso justifica ante el registrador que se le inscriban. Entonces, la casuística es muy compleja, pero en la mayor parte de los casos, o bien, el rastro de las corralizas es muy claro. Otra cosa es la interpretación. Y evidentemente la interpretación es, el juez la hace siempre de dónde viene el juez. Ese es un estamento que está sin analizar. Pero en todos los ámbitos. Yo eso lo defiendo en muchos sitios. Yo hace años publiqué un artículo sobre la trama de los Elorz en la Ribera Alta de Peralta. Estos eran diputados provinciales, diputados en Madrid, senadores, corraliceros, eran todo. Entonces todo el siglo XIX, toda la zona media, la Ribera Alta de Peralta, Falces, Funes, Marcilla, estaba dominada por ellos. Entonces todo lo que hacían pasaba por ellos. Entonces, son pequeños dioses, Da igual, entonces lo de Lenin es un caso muy bonito también. Muy bonito por dramático, vamos. Y lo de Andosilla igual, vamos, lo de todos los pueblos. Pero bueno. Estaría bien, ¿eh? De todas maneras, yo quiero concluir con la necesidad que tenéis en Andosilla de hacer una investigación seria y rigurosa sobre todo esto. Yo no sé si está hecha. Yo conozco algunas cosas de un tal San Emeterio en su momento que publicó hace muchos años. Que yo considero, Ángel, que desde el Grupo de Memoria Histórica teníais que impulsar la elaboración de una investigación en torno a la tierra, en torno a la República,
Es decir, un conjunto de investigaciones y dentro de unos años hacer una publicación. Pues lo tendremos en cuenta, ¿no? Porque O sea, Cementerio fue el que hizo el libro de Andosilla, pues no de haciendo... Sí, pero bueno, de aquella manera. Entonces tenéis un reto ante vosotros. ya estaremos juntos y hablaremos. Ya hablaremos. Espera. Ay. Antes de marcharnos, con el tema de las corralizas, desde que tuve uso de razón, lo primero que me enseñaron con el tema de las corralizas es que fueron mal vendidas pero bien compradas. Supongo que todos lo hemos oído, muchos por lo menos los mayores. No, sí, ay, perdón. Este año el Ayuntamiento de Andosilla nos ha costado 280.000 euros comprar una corraliza que le renta a la familia propietaria 1.500 euros al año de renta de hierbas. Y eso es lo que nos va a rentar y eso es lo que nos va a costar a Andosilla esa corraliza. Sí. Hemos pagado 280.000 euros todos los últimos. Sí, lo sé, lo Ahora, sé. si estaría aquí el equipo de gobierno del Ayuntamiento, diría que 80.000 euros nos ha dado el gobierno de Navarra, como si esos no los pondríamos nosotros. En el año 1845 en Olite quienes compraban las corralizas eran los hermanos y parientes de quienes las vendían. Eso es el ejemplo, bastante claro. En todos los pueblos hay. Y el otro elemento es bastante claro, es decir, la reivindicación que la sociedad de agricultores, de obreros, estableciera la recuperación de las corralizas por el precio al que se vendió. Es una reivindicación histórica. Eso ha pasado en Peralta, que es donde yo tengo la casa también, y ha pasado en otros sitios. Al final, evidentemente, la tasación actual está muy sobrevalorada con respecto a lo que pagaron. Eso es clarísimo. Y en ese sentido, la Diputación en su momento, y yo no sé si los sucesivos gobiernos de Navarra en otro momento tendrían que haber mediado. Sí, la Diputación hace años reconocía ella misma que tenía una función, que era la defensa del patrimonio comunal de los pueblos. Y eso lo decía como elemento recurrente constantemente. Como defensor del patrimonio comunal de los pueblos, tenemos que defenderlo. Entonces hay que hacer buen uso de esa máxima, pero a veces no siempre es fácil. Y ahí me imagino que eso también estará, no sé tampoco cómo es el caso, pero estará arbitrado por jueces o por tasadores o por mediadores. Tanto al gobierno de Navarra como al propio ayuntamiento, y en una, en dos, en tres y en todas las instancias ha ganado el particular, y al final, oye, como tenemos que ser amigos, pues con 280.000 euros... Lo somos. Pero eso el tribunal, ¿no? Peralta, los cascajos, la sí, cascajera, sí, el cascajo. un ejemplo reciente, que es, el cascajo, sí, lo sí. conocerás por la cercanía. Sí, sí. Pero al final es un tribunal el que dictamina, ¿no? Por supuesto. En este caso, al final ha sido un acuerdo. Después de cansos de los tribunales, pues hemos tenido que sentarnos con la propiedad y decir, oye, ¿de cuánto estamos hablando para ser amigos? 280.000 euros. Calderilla. Es que yo creo que no estamos haciendo suficiente esfuerzo todos para que nuestros hijos sean jueces. Yo lo intenté mientras pude, pero no lo conseguí. Queremos que no sea, que no pase lo que pasó. Bueno, pues sí. Bueno.